Buenos días otra vez, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno es poder una vez más estar con ustedes compartiendo estos estudios. Vamos a aprovechar el tiempo lo más posible. Seguimos orando. Yo creo que muy pronto podemos también tener clases presenciales en nuestra iglesia directamente. Así que oren por eso y yo les comunico un poco más. De todas maneras, tenemos que seguir grabando, porque todavía hay gente que lo necesita y hay gente en otros países, en otros lugares, inclusive países que están viendo los videos. Así que espero poder seguir llegando a todos ustedes. No hemos oído grandes cosas de mucha gente. El Señor sigue ayudándonos en todo y creemos que lo va a seguir haciendo. No se va a detener la mano del Señor. Así que vamos a terminar hoy, si el Señor lo permite, nuestro estudio de Filipenses 2, 19 al 30, que lo dejamos pendiente, es la finalización la semana pasada. Espero que lo estén aprovechando. Como les digo siempre, aprovechenlo lo más posible, lo bueno que hay. Si no hay nada bueno, deséchenlo. Lo bueno es para la gloria de Dios, lo desechado es por mi culpa, así que no tengo problema en recibir la culpa. Espero que Dios les esté bendiciendo. De hecho, gracias por las personas que me han dado algún mensaje de agradecimiento, de apoyo por estas grabaciones. Lo hacemos en la mejor actitud y que el Señor prospere lo que Él quiera darnos. Recuerden, estamos en Filipenses capítulo 2, ya lo habíamos empezado la semana pasada, 2, 19 al 30. Así que voy a leerlo para ustedes y así podemos ponernos al día y entonces continuar con la lectura y la explicación. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos, poder compartir esta clase, y te pido que tú nos dirijas en todo. Señor, es tu palabra y tú prometes que nunca volverá vacía. Mis palabras son palabras humanas y que sean usadas por tu Espíritu Santo, Señor. Y no permitas que mis debilidades y mis propias fallas, mi pecado pueda interrumpir la maravillosa obra de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Creemos en tu palabra, Señor, creemos en que tú nos estás hablando. No por mi boca, sino por la boca de tu palabra misma. Señor, dirige este tiempo y enséñanos. Mira a cada familia que está viendo este video, guárdale, protégele, bendícele, Señor, tú sabes sus necesidades, y que podamos mantenernos unidos en este tiempo distinto, al menos en oración y en comunicación, Señor, y que podamos seguirnos edificando mutuamente. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer una vez más entonces Filipenses 2, 19 al 30, y así podemos concluir esta parte. Dice así la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbalo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Hasta ahí la palabra del Señor para el día de hoy. Estamos viendo, como dijimos la semana pasada, que es un pasaje esto que leímos con muchas énfasis práctico en lo que Pablo quiere hacer
El pasaje anterior, por cierto, era muy teológico, ahora entramos en una parte más práctica, pero sin duda está hablando de los planes que tiene para él y para sus amigos, especialmente Timoteo y Epafrodito, de viaje y todas estas cosas. Pero quizás no tiene una enseñanza directa, aunque ya hemos visto que sí, que Pablo no escribe sin enseñanza directa. Sin duda que así lo podemos entender el día de hoy. Vamos por un momento a recordar un poco los énfasis que él venía haciendo anteriormente. Él venía haciendo un énfasis de vivir de una manera digna el Evangelio. Y eso lo repite mucho durante el libro de Filipenses, desde el 1.27. Filipenses 1.27, ahí lo cita y lo sigue repitiendo después. Vivan de una manera digna de lo que han recibido, que él, por supuesto, lo llama el Evangelio. Otro énfasis que ella hizo es sigan el ejemplo de otros que están haciendo esto. Pablo muchas veces inclusive se pone él mismo y pone a otros como ejemplo de esto que están haciendo. En el versículo 1, 12 al 14, el 30, 1, 12 al 14, pueden encontrar ejemplo de esto. Además dice que pongan siempre el Evangelio por encima de los problemas entre ustedes. Pablo está valorando el Evangelio y ese valor está por sobre cualquier situación que ustedes a nivel personal puedan estar presentando. Especialmente lo explica el capítulo 1, versos 15 al 18. Ya la hermana Gladys siempre me recuerda que lo haga más lento. Capítulo 1, versos 15 al 18. Y espero que lo puedan copiar. Además de eso, ya he hecho el énfasis de Cristo como ejemplo de actitud correcta. Recuerden cuando leímos capítulo 2, los versos 5 al 11, donde dice, lo pasé, donde dice, haya pues en vosotros la actitud de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza de Dios, y ahí sigue, ¿verdad?, de 5 al 11. Tomen esta actitud. Cristo es el mejor ejemplo de la actitud correcta para servir a Dios. Y por supuesto, en la última parte que ya estudiamos, también estábamos viendo cómo Pablo presenta a Israel como el ejemplo que no se debe seguir. Repito, el ejemplo que no se debe seguir de parte de los filipenses, porque sus quejas, sus disputas empañaban el evangelio o el testimonio que Israel debía dar, especialmente en el mundo conocido en aquella época. De ahí del libro del capítulo 2 de Filipenses 2, 14 y 15 hace ese énfasis. No se puede seguir el ejemplo de Israel. Y creo que es parte ahora del ejemplo que Pablo quiere darles a la gente de Filipenses, que le presenta a estos dos caballeros, jóvenes por cierto, Timoteo y Epafrodito, porque él dice, estos hermanos, uno que yo tengo conmigo y el otro que ustedes me enviaron, tienen las cualidades que yo les he estado presentando. Recuerden, hermanos, siempre Pablo está haciendo un énfasis muy importante entre teología y práctica. Y siempre hace el mismo énfasis. No puede haber separación entre lo que usted cree en su teología sobre Dios, sobre la iglesia, sobre Cristo, sobre tantas cosas, ¿verdad? No puede haber separación entre la teología que usted cree y la práctica de su vida. Práctica o conducta o ética, también les hemos dicho en otras ocasiones. Por eso Pablo le dice claramente, vivan con la dignidad de Cristo, con la dignidad del Evangelio y en muy especial, imítenme a mí, porque ya lo dijo desde el capítulo 2, el verso 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Hágalo de esa manera. Así que claramente Pablo está enfocándose sobre estas dos personas, Epafrodito y Timoteo, sus planes de viaje y por qué manda cada uno, aunque es muy práctico. También quiere hacer énfasis en la calidad de hombres que les está enviando. Primero Epafrodito, en el sentido del tiempo de viaje, primero ve a Epafrodito y da las razones, pero también luego le habla de la posibilidad de que vaya Timoteo y aún él mismo, ¿verdad? Pero primero se refiere a Timoteo y empieza a explicar por qué va a enviar a Timoteo y por qué lo hace después, más o menos del 19 al 24. Todo ese pasaje se está refiriendo a Timoteo, después le dice, también ve a Epafrodito y va inmediatamente 25 al 30. Más o menos son los versos que cubre esto. Y en Timoteo hace un énfasis especial, ¿verdad? Así lo promete cuando en el versículo 20 dice claramente, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras
por el bienestar de ustedes. Timoteo es una persona que estaba interesado en ello, pero debe estar con Pablo hasta el final. Recuerden que lo hemos dicho también, Pablo estaba enfrentando un juicio en Roma, aparentemente en Roma, y no era tan fácil lo que estaba pasando, así que era importante para Pablo cargar a un hombre o tener un hombre al lado como Timoteo, porque él después le va a dar información de lo que pasó conmigo y además lo necesito a mi lado. Y habla de una manera muy positiva. Dice, ustedes pueden esperar o superar los problemas que tienen, respondan a lo que les estoy escribiendo, a mi amonestación, y Pablo les presenta a Timoteo como la persona que va a mandar en un tiempo después, porque debe estar con él. Pero presenta a Timoteo por sus características de cristiano, como es Timoteo. Y primero le dice, entiende lo que significa estar unidos en espíritu con otro. Pablo les había hablado teológicamente de estar unido en el espíritu, pero ahora les presenta a un hombre que está viviendo esa calidad de vida. Y por eso leímos en el versículo 20 eso de Timoteo. No tengo a nadie más como él que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Y Pablo hace ese énfasis especial. Él se preocupa por ustedes, él está interesado en ustedes, por eso lo mando. Y los habló de esa enseñanza, ¿verdad? Cuando les dijo desde el principio, tengan un mismo sentir, tengan un mismo parecer. Y Timoteo practica esta enseñanza que Pablo les ha dicho. Timoteo es un buen ejemplo. Además de eso, pone a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Por eso en el 21 lo presenta. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Timoteo no es así. Miren, lo que les enseñé, ahí se los presento de una manera muy práctica en la vida de este hombre como es Timoteo. Pone a Cristo primero que todo y lo pone como ejemplo porque así hizo Cristo. Cristo puso su obediencia por encima de sus privilegios. Lo estudiamos en la clase pasada. La obediencia por encima aún de sus propios privilegios. Sí, yo tengo el derecho de, pero ¿qué me pide Dios que haga? Y yo debo obedecerle. También le dice que es un hombre fiel. Fiel le dice como padre a hijo, como hijo a padre, dispuesto a servir a Cristo en toda su obra. Y es muy interesante que Pablo lo presenta de esa manera. Por esto Pablo no está soltando tan fácil a Timoteo, ¿verdad? Lo quiere tener con él porque en este juicio que está enfrentando, por supuesto que una persona de esa calidad y de esa fidelidad le interesa a Pablo tenerlo bien cerca. Lo enviaré después. Pero también les habla ahora de Epafrodito, 25 al 30, toda esa narración, eso de Epafrodito. Y quizás los filipenses estaban un poco asombrados porque lo enviaba muy rápido hacia atrás. Ellos lo habían enviado con ayuda y para fortalecerlo, pero ahora se lo enviaba para atrás. Y les dice Pablo claramente, no piensen mal de él, lo estoy enviando por razones muy específicas. En primer lugar, parte de las razones le dice, él anhela reunirse con ustedes, con los amigos de Filipo. Él es realmente un amigo de ustedes y él anhela verlos, especialmente cuando supieron que estaba enfermo, que es la otra razón que le da. Estuvo enfermo y casi enfermo, prácticamente no, dice claramente Pablo que estaba enfermo de muerte. Había superado ya esa enfermedad y por lo tanto había cumplido su misión. Pablo claramente le dice, no es cuestión de que yo no quiero a Epafrodito. Al contrario dice, me entristece mucho si él hubiera muerto, ¿verdad? Pero le dice, ahora los libero de esta responsabilidad para que vaya con ustedes, lleve mi noticia y además para que él mismo pueda sentirse de la manera más agradable posible. Recuerden, Pablo estaba mostrando que su interés estaba siempre para otros y por encima de él mismo. Y le pide que los reciban porque había cumplido bien y no hay ninguna queja de esto. Inclusive le da esos títulos tan importantes ahí en el verso 25, ¿verdad? Cuando le dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atender mis necesidades. Le dice mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. Pablo prácticamente le está diciendo un hombre que ha valido al estar conmigo, por su hermandad, por su colaboración, por su compañerismo fuerte en la lucha, y es alguien que ha sufrido junto a Pablo por el evangelio y por el ministerio que ha hecho al lado de él. Así que no les está mandando
a Epafrodito porque ya no lo necesita, sino porque lo valora y entiende que va a ser de más provecho para Epafrodito y para para la gente de Filipo, tenerlo con ellos. No les quede la menor duda, le dice, va con mi bendición, va con mi apoyo, y su lucha ha estado a un punto que ha estado aún al borde de la muerte por la obra que él mismo está haciendo a mi lado. Recíbelo con alegría, y así lo dice en el verso 29, ¿verdad? Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir. Sigue el 30. Es un buen siervo, es un hombre que ha cumplido la obra, no hay queja con él, guarda la unidad del espíritu, como lo he dicho ya, busca el interés de otros y es un buen siervo y ha trabajado prácticamente igual que lo hizo con Timoteo. La presentación de Pablo habla del carácter de estas personas de una manera muy distinta. Es un siervo, le dice a Epafrodito, estuvo dispuesto a morir, recíbanlo con honor como ellos se merecen, y así que anuncia su viaje. Y Pablo lo usa, repito, como una demostración de las enseñanzas que él había dado, algo práctico, porque en ellos es tangible la enseñanza que hasta hoy ha estado compartiendo Pablo. Ahí le envío no solamente a una persona cualquiera, le envío a alguien que con su vida puede mostrar la enseñanza que yo mismo les he hablado. Y es importante eso, hermanos, que podamos ver el valor que le da Pablo a estos hombres que han vivido con él, luchado con él, pero demuestran esa calidad humana y esa calidad cristiana que Pablo ha estado tratando de enseñar. No solamente les habló, sino que ahora les muestra el hecho en vida, ¿verdad? Recuerden que Pablo, según se narra en sus varias epístolas, él tenía prácticamente un grupo, una red, por llamarlo así, como se dice ahora para todas estas cosas, una red de hombres y mujeres que apoyaban su ministerio, que les estaban ayudando. No solamente ahora en Filipo los estaban haciendo, pero gente en Tesalónica. Si ustedes pueden ver la Biblia en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2 al 5, ven ahí ese grupo de apoyo. Repito, 1 Tesalonicenses 2 al 5. 1 Corintios 4, 17, hablando del ejemplo de las personas. Otra vez, Pablo estableciendo la firme enseñanza de que teología y conducta, teología y ética no pueden separarse. No hay forma de separarlo. No hay forma de que se vean de dos maneras. No solo eran personas aptas para vivir con ellos, porque iban a estar enseñando y mostrando exactamente lo que Pablo les había estado mostrando y enseñando a ellos. Lo que les está diciendo Pablo es, hablando de ese carácter de estas personas, sus decisiones, cómo ellos actúan, está basada en lo que ellos han aprendido. Y ahí está una clave muy importante para todos nosotros, hermanos, si queremos aplicar también estas cosas. ¿Qué sé? No es suficiente saberlo. Es cómo aplico lo que sea a mi vida diaria. Y yo creo que aquí todos tenemos que hacernos un autoexamen y valorar estas cosas que Pablo nos está mostrando. Sus decisiones se basan en lo aprendido. Gracias a Dios por las muchas maneras que hoy en día tenemos de aprender, y estas redes de internet están llenas de buenos sermones, buenos estudios, y usted puede pasar el día en todo eso. Pero siempre recuerde, mi querido hermano o hermana que me esté escuchando, siempre recuerde que lo que yo sé debe reflejarse en lo que yo hago. Porque la gente está tan deseosa de escuchar, pero está también tan deseosa de ver cómo funciona esto en la vida diaria, cómo funciona esto en mi familia, cómo funciona esto en mi trabajo, cómo funciona esto en mis relaciones con mis vecinos, cómo funciona esto cuando alguien me hace algo malo a mí en la calle, o me atraviesa el carro, o no me responde como yo esperaba que me respondiera. ¿Cómo actúo yo? Otra vez, teología y conducta, teología y ética, teología y práctica deben mostrarse unidas, basados en eso, ¿verdad? Son hombres de probado valor, les dice también en el 22, déjame leerlo para ustedes, ¿verdad? Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, hombres de valor, hombres que no son cambiantes, hombres que no son como la veleta,
sino que se mantienen en una posición porque es la posición que han aprendido del Evangelio y eso no los hace cambiar. Son fieles a pesar de las dificultades que puedan estar confrontando. Y Pablo dice claramente en Romanos capítulo 5, vamos para allá con ustedes por favor, Romanos capítulo 5, el verso 4, aunque puedo leer un poquito más adelante que el 4, ¿verdad? Dice el 3, Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino también que en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, el número 4, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Romanos 5:4. La perseverancia, entereza de carácter. Yo creo que en este tiempo todas nuestras iglesias, todos nuestros grupos están necesitando de hombres y mujeres de un carácter íntegro. Que ante las dificultades sencillamente no se doblen, sino que ante las dificultades se mantengan firmes en sus convicciones teológicas a pesar de lo que están pasando. Y dice claramente, hermanos, porque esto produce esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Dios no nos defrauda, dice el mismo Romano. La esperanza es que en Dios tenemos seguridad. Pablo y Timoteo han estado juntos por mucho tiempo. Por eso Pablo puede expresar esas cosas sobre Timoteo. Si ustedes buscan en su Biblia, en Hechos capítulo 16, los primeros versos de ese capítulo, Hechos capítulo 16, los versos 1, 2 y 3, ustedes van a encontrar prácticamente el primer encuentro que tiene Pablo con Timoteo. Vamos a buscarlo. Hechos 16, 1 al 3. Miren cómo él se expresa de este muchacho. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y en Ícono hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Ese es el primer encuentro entre Pablo y Timoteo. Le hablaron bien. Timoteo tenía muy buen testimonio. Y si ustedes siguen buscando por todo aquello, de las palabras, van a ver muchas veces a Timoteo reflejado. Y luego Timoteo llega casi al punto final de la relación con Pablo. Por supuesto, Pablo ya al final de su ministerio. Hebreos capítulo 13, verso 3. Hebreos 13, 3. Acuérdense de los presos como si fueran sus compañeros de cárcel. Perdón, Hebreos 13, 23. Aquí sí. Hermanos, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto iré con él a verlos. Esa es casi la última versión o nombramiento que hace Pablo de Timoteo. Han pasado muchos años, han caminado juntos. Sin embargo, todavía llama que es un hombre que está con él. Acaba de ser puesto en libertad, voy con él. Este es el tipo de ministerio de hombres comprometidos entre conocer a Dios en su teología muy, muy fundamental, pero también en hacer de ella una práctica viva, una vida de fidelidad. Inclusive en el mismo Filipenses capítulo 4, más adelante, en el verso 18, vamos a ver que igual habla de Epafrodito. Ya he recibido todo lo que necesito, aún más. Tengo de sobra, ahora que ha recibido a Epafrodito lo que enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. También Epafrodito, estos dos hombres que estaba presentando Pablo, no eran solamente unos ayudantes cualquiera, eran hombres dedicados a cumplir y a dejar ver en sus vidas todos estos consejos o todas estas enseñanzas o exhortaciones que Pablo les estaba dando. Ahora, que había persecución en aquel tiempo en la iglesia, correcto, pero muchas veces la persecución en la iglesia libra a la iglesia de la plaga de falsos creyentes. Yo diría, no debe ser así, pero Dios usa esa posición. Dios limpia a la iglesia a través de dificultades porque nadie puede mantenerse firme al Señor a menos que tenga al Señor. No nos mantenemos al Señor firme por nuestra fuerza. No debe ser así, pero Dios lo usa.
Si buscan conmigo Mateo 9:13, vamos a ver una idea sobre esto. Mateo 9:13. Quieren ir conmigo en su Biblia, ¿verdad? Mateo 9:13. Ya yo casi llego. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y eso cita bastante de Oseas 6:6, por cierto, Oseas 6:6. Entonces, Dios está buscando eso, gente que pueda ser usada, de probado carácter, que aún las dificultades se mantengan. Yo diría que parte de la crisis de la iglesia cristiana de hoy es que nos hemos dedicado tanto a recitar credos o catecismos o liturgia, pero la Biblia y Pablo en la Biblia hace mucho énfasis en conducta, en carácter. Y eso es lo que realmente nos va a diferenciar de los no creyentes, la conducta diaria y el carácter diario. Tenemos que hacer una fuerte énfasis en que no debe haber un abismo entre la doctrina cristiana y la conducta cristiana. Es un problema que la gente en el día de hoy sufre mucho. Y dice, no, yo soy cristiano, pero ¿cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu reacción? Y hay que tener importancia. Y si quieres ganar tu vida, dice Cristo, tendrás que perderla. Pero aquel que la pierde por mi causa, la ha ganado. No hay forma de discutir con Cristo en estas cosas. Aquel que quiere ganar su vida, la va a perder. Pero aquel que la pierde por causa mía, entonces la gana. Son principios del reino de Dios, muy diferentes a los principios del reino humano, muy diferentes a los principios con que el no creyente vive hoy su vida. Pero la pregunta es, o el énfasis es, Pablo te está pidiendo, el Señor te está pidiendo a través de Pablo, que tengas una vida de carácter cristiano que refleje verdaderamente cuáles son tus convicciones, qué es lo que crees, y a través de ello la gente va a ver y va a creer en Dios por tu carácter, por tu conducta. Y esto no tiene otra forma de revelarse, hermano. Muchas veces las dificultades revelan quién es quién en la iglesia del Señor. Y yo les animo a tomar estas cosas, no a la ligera, sino tomarlas con seriedad y valorarlas, y realmente pedirle al Señor que cada día podamos ser más congruentes entre las cosas que Él me está enseñando, pero qué es lo que yo estoy practicando. Y estoy seguro que eso va a hacer una gran diferencia en la vida de todos ustedes. Gracias por este tiempo, hermanos. Continuamos la próxima semana con una parte nueva de la palabra ahí en Filipenses. Prácticamente estamos empezando ya el capítulo 4, ¿verdad? No, el 3, perdón, el 3. Vamos a comenzar el capítulo 3 y así que podemos avanzar en ello. Dios les bendiga ricamente, permítanme orar por ustedes y que Dios sea con nosotros desde ahora y para siempre. Padre, gracias, qué bueno poder compartir tu palabra y ver a un hombre como Pablo presentando estos dos personajes, Timoteo y Epafrodito, como hombres fieles al Señor, como hombres que han superado, Señor, el deseo propio y han puesto la obediencia a ti, sobre todo, que han puesto el Evangelio en el lugar. Gracias porque los muestras como hombres de carácter, que aún en dificultades se mantienen en línea, Señor, con lo que han aprendido de Pablo y por supuesto de ti. Señor, haznos a nosotros ver estas cosas, valorarlas y ponernos nosotros mismos en su lugar, Señor. Todos los días enfrentamos desafíos en la casa, en el trabajo, en la calle. Padre, que podamos no dejar un vacío entre lo que creo y cómo actúo, sino hacerlo realmente íntegro. Y las personas van a ver el carácter tuyo a través de nuestro propio carácter. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas, pidiendo tu bendición sobre cada hermano. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a su familia. Gracias por estar un tiempo más conmigo. Hasta luego.